Muchas gracias a todos por estar acá. Quería comentar que hoy tenemos un orador especial, que es ni más ni menos que José Rodríguez Huerta, nuestro Managing Director de Codurance, y nos va a estar hablando de inteligencia artificial, más específicamente de inteligencia artificial generativa, y como bien sabemos, y está en boca de todos, es un beneficio para muchas organizaciones, pero también sabemos que no es una solución mágica, ¿bien? Así que de eso nos va a comentar un poquito José, sobre estos riesgos y desafíos que conlleva la integración de esta tecnología a los negocios. Bien, así que sin mayores preámbulos, José, todo tuyo. Vale. Muchísimas gracias, Vera y Elena, y al equipo y toda la gente que ha venido. De nuevo, súper interactivo, así que si durante la presentación tenéis preguntas, adelante, ¿vale? Entro en detalle en lo que haga falta, ¿vale? ¿Veis mi pantalla? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues entonces vamos ahí, ¿no? AI, lo bueno, lo malo y lo feo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y quería empezar un poquito con algunos datos, ¿vale? Esto que veis aquí en pantalla es una survey de Gartner de marzo de este año, ¿vale? En la cual de alguna manera intentaban medir cuál era el nivel de adopción o planificación de la adopción, ¿no? Del uso tanto de AI como de AI generativo, ¿no? En el portfolio o los proyectos o las perspectivas o la estrategia, ¿no? De la gente a la que le hicieron la survey. De los que estamos aquí, ¿cuántos en vuestras organizaciones ya se está utilizando algo de AI? Digamos, ¿vale? Podéis levantar la mano, podéis escribir en el chat y decir aquí lo que queráis, pero bueno, un poquitico para medir si cuál es la temperatura ahora mismo. ¿Vale? Sí. Vale, pues efectivamente, ¿no? El último año, exacto, del último año hacia acá, realmente AI, y ahora hablaremos un poquitico más de qué quiere decir, ha tenido un boom importante. No es que acaba de aparecer ni nada por el estilo, pero ChatGPT, OpenAI y etcétera, realmente han sido un punto de inflexión, ¿no? En lo que es no solo el avance de la inteligencia artificial, sino también la conciencia de la gente sobre lo que la inteligencia artificial puede hacer, ¿no? Por el negocio, para optimizar, ¿no? La forma en la que trabajamos y afectar, digamos, nuestras vidas, ¿no? Y de estos datos, realmente hay algunas cosas que son interesantes, ¿no? Porque muchísimos de los negocios, ¿no? Tienen pensado, si no lo tienen hecho ya, incrementar como mínimo el spending o incluso ponerlo dentro de su roadmap, ¿no? Es algo que actualmente está súper en top of mind, ¿no? Para todo el mundo, a nivel individual y a nivel organizacional. Ahora bien, cuando miramos este estilo de cosas, ¿no? La adopción de la tecnología, no sé si conocéis este gráfico de Hype Cycle de Gartner también, que un poco intenta analizar precisamente dentro de ese proceso de adopción hay lo que llaman el peak of inflated expectations, que es ese punto en el que la tecnología lo resuelve todo, ¿no? Si es AI, si es blockchain, si es lo que sea, es como, wow, ¿no? Las capacidades que tiene esto son brutales. Y luego, ¡pum! ¿No? Nos damos cuenta de que la realidad no es tan linda como nos la pintan, que a lo mejor no todos los casos de uso son los que tal. Sin embargo, es un proceso bastante común, ¿no? Que la gente piensa que esta nueva tendencia pues le va a resolver un montón de problemas. Y a mí, particularmente, esto me recuerda mucho, a mí me gusta la ciencia ficción y me recuerda mucho a Arthur C. Clarke. No sé si conocéis el escritor, ¿no? 2001, 3001, dice al espacio y demás, ¿no? Y Arthur C. Clarke tiene las tres leyes, ¿no? Las tres grandes leyes de Arthur C. Clarke, que son, una de ellas es cualquier tecnología suficientemente avanzada, ¿vale? Es indistinguible de la magia, ¿vale? Y para mí esto refleja muy bien lo que está pasando actualmente con la inteligencia artificial, ¿no? Porque es un poco la gente piensa que yo hablo con él y el tipo piensa, ¿no? Y mira qué inteligente es y tal, cuando en realidad lo que ocurre por detrás es bastante lejos de lo que le asocian, ¿no? Entienden inteligencia artificial como casi como un ser vivo,
¿no? Estoy hablando con alguien que me entiende y qué tal, y que no necesariamente es el caso. Entonces hay mucho cargo cult, hay muchas expectativas que no se van a poder cumplir, ¿no? Y que de alguna manera es importante entenderlo. Entonces, un poquitico sobre mí. Soy José, Managing Director. Esto es un tema que particularmente me encanta, ¿vale? Me gusta mucho no solo por cómo está transformando la forma en la que yo trabajo y la que nuestro equipo trabaja, sino también cómo afecta a nuestros clientes, ¿no? Con lo cual es algo que hemos tenido en la mira desde prácticamente ChatGPT 2, ¿no? Cuando hubo todo aquel tema, ¿vale? Y lo que me gustaría, si os lleváis algo de la charla de hoy, son estos tres puntos, ¿vale? Lo primero es, sí, es cierto, inteligencia artificial y en particular AI generativo es una oportunidad brutal, ¿vale? Si no estás prestando la atención, pues vas tarde, ¿vale? Está cambiando a nivel individual la forma en la que trabajamos y demás, y continuará cambiándolo y va a una velocidad brutal. Sin embargo, no es una bala de plata. No es algo que va a resolver todos los problemas que tienes ahora mismo. No es algo que te va a hacer mega productivo. Hablaremos del tema de productividad y desde luego, precisamente porque es algo que es relativamente nuevo, que está cambiando muy rápido y demás, pues hay muchos problemas con eso, ¿no? La idea ahora mismo es que vas a tener que lidiar con esos problemas hasta que las aguas tomen su nivel, ¿no? Y se asiente un poco y baje de ese pico de las expectativas infladas, ¿no? Al valle de la desilusión y luego empiece a hacer plató, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué cosa es AI? ¿Sí? ¿Qué es AI para vosotros? ¿En qué pensáis? Interactivo, ¿eh? Ya os dije ya que esto va a ser... Dice Mateus que hace las cosas con magia. Lo que ahora Ahí hace. va a comentar, sí, eso mismo. Es un duende que vive dentro del ordenador, ¿no? Yo le doy y me hace las cosas, ¿no? Am, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Lo que nosotros estamos definiendo como AI, ¿no? Es la idea de utilizar tecnología que de alguna manera, ¿no? Es capaz de simular la inteligencia humana. ¿Vale? Ya sea en tareas específicas, ya sea a través de generación de lenguaje natural, ya sea generación de imágenes, lo que sea, ¿no? De alguna manera lo que hace es simular lo que los humanos podemos hacer a través de la tecnología. Esa es un poco la definición que vamos a usar en general, ¿no? Con lo cual, AI no es ChatGPT, ¿vale? Ese es el primer punto, ¿sí? Y para entenderlo un poquitico, hay un ejercicio filosófico, ¿no? Que es lo que se llama el argumento de la habitación, ¿no? El Chinese Room Argument, ¿no? Que va de lo siguiente, ¿no? Imagínate que tú tienes una habitación, ¿vale? Fuera hay una persona que habla chino y dentro hay una persona que no tiene ni idea de chino, pero tiene un montón de manuales, un montón de reglas, ¿no? Que cuando él recibe un mensaje o ella recibe un mensaje en chino, dentro coge y dice, ah, mira, este carácter, con esta otra cosa, pues la respuesta es esta otra, y coge, lo escribe y lo suelta y ya está, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de alguien que está fuera de la habitación, que no conoce qué es lo que hay dentro, ¿sí? Ahí adentro hay una persona que habla chino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Sin embargo, podemos decir, no, es que esa persona no habla chino, esa persona en realidad lo que hace es seguir una serie de instrucciones, ¿no? Ya, pero desde el punto de vista de que está afuera, que es muchas veces nosotros, ¿no? Lo que ocurre es que es indistinguible, ¿no? Para nosotros desde ese punto de vista. Y esto es una de las cosas que da pie a la confusión, ¿no? Que cuando yo le escribo a ChatGPT y le digo que me responda algo y me responde, y además me responde súper polite y súper asertivo y demás, ¿no? A pesar de que me está respondiendo y puede que esa respuesta sea correcta, ¿no? En realidad no hay ningún razonamiento por detrás, ¿vale? Lo que está ocurriendo es, hay algoritmos en base a los pesos que tienen en la matriz de la red y demás, pues te dan una respuesta, ¿ok? Y esto es algo a tener en mente bastante bien. ¿Qué sucede? Hasta ahora, la inteligencia artificial antes de ChatGPT
era bastante de este estilo. ¿Conocéis Deep Blue y todo el tema que se formó aquel, ¿no? IBM, Deep Blue, Harry Kasparov, ¿no? La máquina contra el hombre y tal. ¿Recordáis aquel evento? Yes. Pues la idea detrás de esto es hasta ese momento o hasta recientemente, ¿vale? La idea con la inteligencia artificial iba sobre todo de inteligencia sobre un espacio de problema específico muy concreto, ¿vale? Dígase, por ejemplo, jugar ajedrez, ¿no? Que es un juego, tiene unas reglas muy claras, hay unas condiciones de ganar y perder muy claras y demás. Entonces, tú coges y entrenas tu algoritmo o lo que sea, ¿no? Para trabajar dentro de ese set de reglas, ¿no? Y ya en aquel momento, pues hubo toda la controversia aquella de que si había ganado, si no había ganado y demás, ¿no? Pero básicamente funciona así, ¿no? O sea, tenías como un espacio de problema como muy bien definido sobre el cual tú entrenabas tus algoritmos y demás y lograbas que funcionasen igual o mejor, ¿no? Que un humano. Y esto es algo que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. O sea, si vuestros teléfonos, todo el tema de text to speech, ¿no? O todo el tema de reconocimiento de voz, todo el tema de reconocimiento de imágenes, incluso, yo qué sé, te vas a Idealista y te dice cuál es el precio al que tienes que vender tu piso, ¿no? Todas estas cosas por detrás tienen este estilo de algoritmos que iban enfocados a una tarea muy concreta, ¿no? Predecir en base a datos que ya tengo, yo qué sé, cuál es el precio que tiene que tener mi coche, ¿no? O cuál es el precio por el que es más probable que se venda mi coche, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces llevamos mucho tiempo utilizando esto, ¿vale? Antes de que saliese ChatGPT, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Sí? Y aquí es donde creo que es que se ha abaratado un montón toda la parte computacional, ¿vale? El poder hacer estos cálculos, correr estos algoritmos que originalmente eran un poco teóricos, ¿no? Que requerían un nivel de computación muy alto, pues esto se ha abaratado un montón, de la misma forma que se ha abaratado un montón el tema de storage, ¿no? O sea, la capacidad para grandes volúmenes de información y demás, ¿no? Y al hacer esto ha hecho que la barrera para poner en práctica marcos teóricos como pueden ser deep learning, ¿no? Que hasta hace relativamente poco tiempo era, sí, lo podemos hacer, está, el marco teórico está ahí, pero ¿cómo lo aplicas, no? O sea, al final, a nivel computacional tiene unos requerimientos importantes que no podemos, no están al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando empieza a bajar esa barrera, pues estas cosas se empiezan a convertir en algo un poco más alcanzable. Y uno de los primeros sitios en los que se ve esto es precisamente con AlphaGo. ¿Conocéis el caso de AlphaGo y AlphaZero y todos estos? ¿Sí? Donde en un caso similar al de Deep Blue, ¿no? Pero en lugar de coger y entrenar estos algoritmos, digamos, ¿no? Este algoritmo, este modelo, basado, por ejemplo, en partidas anteriores y cosas de ese estilo, como hasta ahora, ¿sí? Ocurren un par de cosas interesantes. Las reglas son las mismas, etcétera, etcétera, pero logran entrenarlo contra sí mismo, o sea, jugando partidas contra sí mismo, ¿vale? Entonces, esto hace que muy rápidamente se logre una performance, ya no solo sin intervención humana, porque en realidad es el algoritmo aprendiendo de sí mismo en base a estas reglas y tal, sino que la performance sobrepase a la performance humana, ¿vale? Y es este punto, yo creo, uno de los sitios en los que empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Donde tú, a partir de, a ver, tener miles de partidas o tener teras y teras de información, ¿no? Pues empiezas a lograr algoritmos que tienen, o sea, empiezas a entrenar algoritmos que tienen una performance muchísimo mejor, ¿no? Que lo que a lo mejor podría tener un humano y de una manera en algunos casos sin, o sea, self-reinforcing, ¿no? Sin que haya una intervención del humano detrás de eso, que hace que escale también, ¿vale? Entonces, ¿qué más ocurre recientemente? Pues aparece los llamados Transformers, ¿no? Que son es uno de estos papers que saca a Google, ¿no? Sobre el tema de atención, ¿vale? Que también
hace un shift importante en lo que es Deep Learning y este estilo de algoritmos, donde de alguna manera lo que hacen es coger y decir, vale, estas redes no solo las vamos a poder entrenar, sino que van a poder cambiar la atención, con lo cual disminuirá también el cómputo que tienes que hacer. O sea, la misma red puedes, de alguna manera, en base al input que va recibiendo, adaptar, ¿no? los resultados que va obteniendo, ¿vale? Para que tengáis una idea muy a alto nivel, ¿no? Entonces, en particular, esto está pensado para un modelo de predicción de texto, ¿no? Donde yo, en base a la secuencia de texto anterior que tengo, pues soy capaz de continuar generando texto, ¿sí? Que tiene sentido, etcétera, etcétera, ¿vale? En base a reglas que sean. Y bueno, el cómputo de todo esto pues se simplifica bastante, aparte de la adaptabilidad que tiene. ¿Qué sucede? ¿O dónde entra en la picture OpenAI? Pues OpenAI, una de las cosas que dice es, bueno, pues, ¿qué pasa si en lugar de tener redes pequeñitas, pues tenemos redes con billones de parámetros, ¿no? Y las entrenamos en chorrocientos bodies of text, ¿no? El resultado de ese modelo es mejor, es peor, ¿no? Y una cosa que sale de aquí, bueno, salen varias cosas interesantes, pero hay dos que yo creo que son muy interesantes. La primera es que mientras mayor volumen, mayor número de parámetros, etcétera, obtienes mejor performance out of the box, ¿vale? Si yo cojo e incremento el número de parámetros, mm, porque sí, ¿vale? Voy a obtener un mejor resultado y es un poco lo que representa la gráfica esta que tenéis aquí a la izquierda, ¿vale? Lo mismo con respecto al volumen, ¿no? De texto contra el que estoy entrenando. La otra cosa que también ocurre que es bastante interesante es que estos modelos ya no es solo que funcionen bien en tareas específicas, sino que empiezan a funcionar bien en múltiples tareas, ¿no? Y esto es otra parte también que creo que cambia bastante el paradigma y por lo cual ha sido tan groundbreaking, ¿no? Que es la idea de que, bueno, no es solo que me pueda predecir texto, es que además el tipo me puede sumarizar bien y que además puede, yo qué sé, generar otras cosas y que además, pues, o sea, empiezas a ver cómo un mismo modelo con relativamente poco esfuerzo para personalizarlo, digamos, puede tener muy buena performance en tareas para las que originalmente no estaba entrenado, ¿vale? Y esto es otra cosa, ¿no? Que también hace que sea muy interesante y por eso se habla de General Purpose AI y toda esa historia, ¿no? Es la idea de tengo un modelo, un modelo para controlarlos a todos, ¿no? O sea, si antes tenía una cosa que me permitía, yo qué sé, hacer análisis de sentimiento, otra que me permitía hacer una regresión, otra pues ahora pues empieza un poco a unirse, ¿no? Todo esto. Y bueno, esto genera este pico, ¿no? Que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Entonces, vamos a ver, hasta ahora esto es un poco de historia, ¿no? Vamos a ver entonces qué es lo que más o menos tiene de bueno esto, qué cosas no tan buenas y qué cosas son un poco más feas, ¿no? Lo primero es que una cosa interesante de estos modelos es el tema de interactúas con ellos a través del lenguaje natural, ¿no? Al final, como el input es texto, bueno, no es exactamente texto, ¿vale? Son embedding, pero bueno, la idea es que tú escribes, ¿no? Y entonces el modelo te responde. Esto hace que la fricción con respecto al uso de la tecnología sea ínfima, ¿no? O sea, yo no tengo que aprender un lenguaje nuevo para describirle al modelo lo que tiene que hacer. Yo no tengo que tener unos datos. Yo puedo ser impreciso en el lenguaje y así todo es capaz de darme respuestas que sí que puedo utilizar bien, ¿no? Y un ejemplo de eso, y creo que es parte de del pico, ¿no? Es el tema de ChatGPT, ¿no? Parte de que hubiese ChatGPT es cómo conseguimos información para continuar entrenando nuestro modelo de forma efectiva, ¿no? Pues vamos a hacer crowdsourcing de esa información. Abre gratis, ¿no? Un chat donde tú le puedes hacer preguntas y el tipo tal. Y entonces, como parte de esa interacción, pues estaremos consiguiendo datos para poder continuar entrenando el modelo en la dirección que queremos, ¿no? Por ponerlo de alguna manera, ¿sí? Lo que comentaba antes, ¿no? Estos modelos, además, en algunos casos funcionan bastante bien para cosas que no son para las que fueron entrenados originalmente. Por ejemplo, análisis de sentimiento y cosas de ese estilo también, bueno, se
se puede adaptar bastante bien. Hay otras que no, que lo hacen muy mal, lo veremos también, ¿vale? Otro tema interesante que sale aquí es que precisamente por el número de parámetros, ¿no? Al final estas matrices, estos pesos que tiene adentro la red, terminan codificando, por decirlo de alguna manera, el mundo, ¿vale? O sea, cuando tú coges y vas a ChatGPT y le haces una pregunta, hay una parte de ese conocimiento que a lo mejor el tipo ha ido y lo ha buscado fuera, ¿vale? A través de herramientas, pero hay otra parte que está dentro de la red. O sea, ¿qué cosa es un perro y qué cosas están alrededor de un perro? Y, o sea, o qué cosas son similares a un perro. Todo esto queda de alguna manera embebido dentro de esta red. Una cosa que yo creo que es bastante interesante también. Y eso te lo da el volumen, el tamaño. ¿Sí? Y el otro tema es que esos son los modelos base. Luego puedes coger esos modelos y con respectivamente poco esfuerzo computacional y demás, hacerle fine tuning, ¿no? Y especializarlos aún más en tareas específicas, como por ejemplo preguntas-respuestas, ¿no? O asistentes virtuales o generación de código, ¿no? Entonces tienes estos modelos base que tienen un montón de cosas, pero luego los puedes especializar aún más y obtener mejores resultados para los contextos concretos en los que quieres trabajar, ¿no? Que son todas cosas bastante, bueno. Ahora, ¿cómo? Esto es ChatGPT, pero estamos hablando un poco de más, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo estamos utilizando, cómo está utilizando la gente AI? ¿Vale? Y aquí hay como 4 categorías fundamentales en las cuales se está usando, ¿vale? Ya, de nuevo, no hablo solo de Large Language Models, hablo de inteligencia artificial en general, ¿sí? Tienes una parte que es insights de los datos, ¿vale? O sea, análisis de esos datos y poder extraer de esos datos algún tipo de, bueno, eh, insights, ¿no? O sea, de análisis, ¿no? De resultados de esos análisis, ¿vale? Un segundo, por favor. Luego está todo el tema de mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Ya sea, por ejemplo, yo qué sé, si estoy buscando información, pues cómo encuentro esa información, cómo interactúo, cómo busco o exploro esa información y demás, ¿vale? Process improvements, qué cosas puedo automatizar, qué cosas puedo minimizar. Un ejemplo típico es, yo qué sé, revisar textos para ver si, yo qué sé, es compliant o no compliant, ¿no? Revisar currículums y en base a currículums, a esos currículums, pues generar un escalafón, ¿no? De candidatos, ¿no? ¿Cuáles son los mejores candidatos en función de lo que dice el currículum? Cosas de este estilo, ¿no? Que son tareas relativamente manuales y que en este caso las máquinas podrían hacer bien. Y luego está el tema de toda la generación de artefactos, imágenes, vídeos. No sé si habéis visto Sora o DALL-E o Midjourney o todas estas cosas, ¿no? Que son modelos también de AI generativa. No funcionan exactamente igual que ChatGPT, pero AI generativa y que de alguna manera ayudan en ese proceso, ¿no? Incluso ChatGPT, todo el tema de generación de texto, ¿no? Que es de alguna manera el objetivo inicial, pues está ahí, ¿vale? Ahora bien, dentro de mi organización, para daros algunas herramientas de cómo pensar un poco respecto a esto, ¿no? Cómo yo entiendo qué proyectos tienen sentido, cuáles no, y de alguna manera cómo se alinean con la estrategia que yo como organización tengo, ¿no? Si me vale la pena, si no me vale la pena, si está alineado o no con lo que quiero hacer, ¿vale? Para eso vamos a usar quería presentar esta pequeña herramienta, ¿no? Este AI Opportunity Radar, ¿vale? Donde básicamente tú lo que tienes es uso del día a día en una parte y cosas que sean groundbreaking, ¿vale? Por ejemplo, groundbreaking, tema de generación de vídeo y cosas de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, el anuncio que ha salido de Toys R Us, ¿no? Que es completamente generado por AI, ¿no? Y en la otra, el otro eje, cuán hacia afuera está enfocado ese uso de inteligencia artificial, cuán hacia adentro, o sea, la parte operativa está enfocada, ¿no? Entonces, una vez que tienes esto,
puedes empezar a entender un poquitico dónde encajan los proyectos que tú, ¿no? Las funcionalidades que les quieres agregar a tu producto, yo qué sé, las cosas los cambios que quieres hacer dentro de tu proceso y demás, ¿no? Y tener una idea mejor de cómo funciona. Luego hay otra perspectiva de esto que es hacia el centro, ¿no? Mientras más cerca del centro o más fuera está, básicamente eso lo que te dice es la feasibility, ¿no? Cuán posible es. Y cuán posible es una combinación de cuán posible o cuán lista está la tecnología, ¿sí? Y por el otro lado, cuán lista está el mercado, ¿no? O tu entorno para adoptar esa tecnología. Te puede pasar perfectamente lo que le pasó a Zoom, ¿no? O sea, el iPod no fue el primer dispositivo de escuchar canciones, no sé qué salió. Antes de eso habían otros, ¿vale? Pero el mercado no estaba listo todavía para ellos, ¿no? Y esto es un poco la idea. Entonces, en base a esta herramienta, lo que nosotros vemos bastante, ¿no? Es esto. O un uso completamente interno. No quiero que esto me afecte a mis clientes de ninguna manera. Es solo interno, optimizar cómo yo funciono y tal. O AI en todas partes, ¿no? Y si tengo un chat en la web, pues le pongo AI. Y si tengo Slack, pues le pongo AI. Y si tengo lo que sea, pues le pongo AI. Y luego un approach un poco más conservativo que es aumentar a través de AI lo que es el back office, ¿no? Lo que son las herramientas que de alguna manera tú utilizas, aunque puede que tengan algo de algo hacia el cliente, ¿no? Esto es un poco la tendencia que hay. Ahora bien, por industria, de nuevo, estamos hablando de AI, no solo de Large Language Model. Por industria esto se viene utilizando hace muchísimo tiempo, ¿vale? Gartner, por ejemplo, tiene un montón de información de de cómo se está usando por verticales y demás. Os invito a que busquéis más info al respecto, pero hay cosas desde predicción de precios, adaptación de precios dinámicos, generación de contenido, etcétera, etcétera, que son muy comunes ya, ¿vale? Por industria. Lo que sí que quería hacer era enseñaros esta lista, ¿no? Y invitaros un poquitico a mirar la lista y ver si dentro de esta lista veis algún caso que creáis que se puede aplicar en vuestra organización al día de hoy. ¿Sí? Decidme por aquí, por el chat, si... ¿Vera? No veo ninguna pregunta por el chat, José, pero yo tengo una relacionada a las industrias. Si sabemos por ahí cuál de todas estas industrias que estás mencionando usa en mayor medida esta inteligencia artificial. Es decir, si tenemos algún número de cantidad o sí, si alguna industria lo usa más que Hablas, otras industrias, por hablas de ejemplo. esta parte de aquí, ¿no? No, Sí, los números en sí, Gartner tiene varios estudios de esta historia. Tendrías que mirar por sector concreto, pero en general es bastante prevalente, ¿eh? En mayor o menor medida. O sea, cuán disruptivo es o cuán poco disruptivo es, pero la mayoría están usando algún tipo de AI. Y cuando hablo de AI, o sea, un modelo de regresión, ¿no? Donde poder predecir, por ejemplo, en base a unas características de lo que sea, ¿no? De apartamentos, de coches, o lo que sea, predecir un precio y demás, pues estas son cosas claro. que o sea, son bastante básicas y todo el mundo está más o menos utilizando, ¿vale? Pero bueno, no Perfecto. tengo, no tengo exactamente los números por... ¿sí? Nos Y No, has sí, sí, enviado la perfecto. lista, José, ahora. sí, ya la junto. Por acá reclama la lista. Sí. Bien, perfecto, pero sí, gracias, José. Sí, mira ahí a ver si la gente está Y diciendo cost sí, optimization, sí. Ujú. sí, Cost Optimization, Javier comenta Decision Support System. No sé por qué SEO, después, etcétera. Exacto. sí, Hay como, Trend Prediction, SEO, Website básicamente, Localization, podría ser interesante. Básicamente hay un montón de casos de uso. O sea, cuando te pones a mirar, hay un montón de cosas que podrían beneficiarse del uso de la inteligencia artificial y ya no te digo de Large Language Model, sino de cosas incluso mucho más simples o más que tienen bastante más tiempo, ¿no? de crear. En particular, hay una serie de soluciones, los que llaman los Retrieval Augmented Generation Architectures, ¿no? O RAG, ¿vale? Que son
bastante prevalentes y que se han potenciado mucho con este tema de los Large Language Models. Y aquí tenéis un grafiquito un poco, ¿no? De cómo se estructura eso. En principio funciona de la siguiente manera, ¿no? Tú tienes una knowledge base o una base de información que de alguna manera has ingerido, has codificado y demás, ¿vale? Tú haces una pregunta que quieres que el modelo te responda y entonces a partir de esa pregunta, lo primero que se hace es ir y buscar información interesante para el contexto de esa pregunta y luego pasársela al modelo y el modelo entonces te responde. ¿Vale? Esa es la base de lo que se está haciendo ahí, ¿no? Entonces, cuando tú coges y dices en Google quiero dar y te sale y te propone algo, ¿no? O cuando tú te vas a ChatGPT y escribes y luego te pone las quotes debajo, ¿no? Las quotes o el link a la referencia, ¿vale? Lo que está haciendo precisamente es eso, en base a tu pregunta y buscar contexto. ¿Por qué? Pues lo que comentaba antes, estos modelos al final no es que sean inteligentes, no tienen acceso al mundo exterior a no ser que tú se los des, ¿no? Entonces, lo que sea, la información que sea que tengan está codificada dentro, ¿vale? No tienen el acceso a la información que tienen hasta el momento en el que se entrenaron. Por eso, por ejemplo, en muchos casos, cuando tú le escribías a ChatGPT, te decía, no, es que yo he sido entrenado con información hasta 2023, ¿no? Pues si esto ha pasado en 2024, pues no tienen ni idea de que eso ha pasado, ¿vale? Pero a través de, como parte de la pregunta, pasarle ese contexto, entonces son capaces de darte una respuesta mucho más precisa, ¿sí? Porque tienen el contexto alrededor de la pregunta que estás haciendo, ¿ok? Entonces, todos estos sistemas o estas arquitecturas de RAG van de eso, ¿vale? Yo quiero, el típico ejemplo, tengo un PDF y hago preguntas sobre el PDF. ¿Cuáles son las principales hipótesis del PDF? Pues básicamente lo que está haciendo es, tengo un modelo y al modelo le estoy diciendo, mira, esto es lo que hay dentro del documento. Ahora que tienes este contexto, dime, respóndeme esto, ¿no? Va un poco así, ¿vale? Y tiene un montón de casos de uso, ¿no? O sea, es aplicable en cualquier trabajo, digamos, que sea knowledge base, se beneficia de esto, ¿no? Customer support, lo que sea, se beneficia de esto, ¿vale? Esto es un ejemplo, no, porque todo el mundo habla de ChatGPT y tal, pero no sé si conocéis Perplexity AI, gratis y demás, y sirve también precisamente para esto y hace este tipo de implementación. Aparte de eso, también tienes, bueno, Copilot, ChatGPT, etcétera, ¿no? Para el tema de desarrollo y tal. Una cosa que diré sobre esto es que la gente piensa, por ejemplo, ¿no? En Copilot y demás como herramientas que de alguna manera te ayudan a ser más productivo como desarrollador. Y es cierto, pues si empiezas con buenos desarrolladores, esos buenos desarrolladores serán más productivos. Si empiezas con malos desarrolladores, también van a ser más productivos. Entonces, te van a generar mucho, pero a lo mejor no de lo que quieres que te generen, ¿no? Entonces, esto es otro misconception que hay detrás de eso, ¿no? Que es la idea de que le voy a poner Copilot a la gente y de repente ya todos van a ser buenos programadores. No funciona así, ¿vale? Al contrario, es un multiplicador para bien o para mal, ¿no? Y es algo a tener en cuenta, ¿vale? Y de nuevo, si sabes qué es lo que le vas a preguntar al modelo y sabes cómo guiar al modelo y demás, pues puedes obtener muy buenos resultados. Si no tienes ni idea, a veces estás mejor hasta escribiéndolo tú mismo, ¿no? En lugar de pedirle que te haga nada, ¿vale? Y obviamente esto se funciona también para otras cosas que no sean programar. O sea, hablamos de marketing, ventas, etcétera, pues casi todas las profesiones que de alguna manera están ligadas a esta generación de conocimiento y demás se pueden beneficiar de esto. Con lo cual, si estás pensando en ponerle Copilot a los desarrolladores, pues a lo mejor piensa ponerle ChatGPT también al resto de la gente dentro de la organización porque también se van a beneficiar de eso, ¿vale? Acá Listo. Noel comenta que Pine Sí. le funciona bastante bien. Ah, muy bien. Muy bien. Otro tema interesante a nivel de aplicación es el tema de la gentificación. No sé si habéis escuchado de esto antes, que es la idea de, o sea, todo lo que hemos visto hasta ahora es lo que se llama one shot response, ¿no? Que es, yo cojo el modelo, le hago una pregunta, le paso el contexto que sea, ¿vale? Pero le hago la pregunta y el tipo me escupe un resultado, ¿verdad?
Esto es el equivalente de que yo te diga, bueno, escríbeme una novela, y coges y te sientas y empiezas a escribir y hasta que no termines la novela no paras. ¿Vale? Obviamente el resultado de eso no va a ser tan bueno que como si tú tienes la oportunidad de revisarlo, de editar, de hacer mil cosas, ¿no? Y que de alguna manera la calidad del resultado, esa reflexión y ese refinamiento de lo que están haciendo, pues te lleve a una mejor solución, ¿vale? Y esto que veis aquí es precisamente, esto ya también está, es un paper, el ChatDev que es Agentificación para la generación de software, donde lo que han hecho es construir una simulación de distintos agentes con roles distintos y demás, pues colaborando para producir software. Dígase un juego de Sudoku, un Snake o lo que sea, ¿vale? Pero la idea es que tienes un agente haciendo de Project Manager, tienes un agente haciendo de QA, tienes un agente y entre ellos, pues van refinando la solución y dándose feedback los unos a los otros para encontrar una mejor solución. Aquí, no sé si habéis oído hablar de Devin. ¿Sí? ¿No? ¿Os suena lo de Devin? Vale. Pues Devin salió hace algún tiempo, ¿no? Al menos salió el anuncio. Una startup que está mirando precisamente cómo genero un agente que sea un desarrollador, ¿no? Y que sea capaz de usar la terminal, generarme código, hacer check-in de código, todas estas cosas, ¿vale? Pues esto que veis aquí abajo es de Devika, que es una alternativa open source que hace algo similar. ¿Vale? Pues si queréis hacer una prueba. Pero bueno, la idea el futuro para mí está ahí. Está ahí por varios motivos, ¿vale? El principal es que según pruebas que ya se han hecho, en este caso Andrew Ng, no sé si lo conocéis, que también está bien metido en el tema de inteligencia artificial y demás, modelos más pequeños e incluso de menor performance en one shot, trabajando de forma agentificada, son capaces de generar mejores soluciones que modelos más avanzados utilizando one shot. ¿Vale? Esto eh, abre mucho, ¿no? Lo que se puede hacer. ¿Vale? No solo la calidad, sino la escala, ¿no? A la que lo puedes hacer, porque te permite pues, utilizar modelos menores, pues o sea, necesitas menos hardware, necesitas menos memoria, una serie de cosas, ¿no? Que te permiten hacerlo. Y es un poco hacia dónde van las cosas, ¿no? Esta idea de yo voy a desarrollar, pero realmente voy a tener un grupo de duendes, ¿no? Que me van a estar ayudando, ¿no? Y que cuando yo le diga, bueno, investígame cómo funciona, ¿no? Pues sale, resuelve la tarea o el objetivo que yo le he dicho y luego viene, chequea conmigo y demás, ¿no? Un poco hacia dónde van las cosas. ¿A dónde yo veo que va esto en el futuro? Hacia Jarvis, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no sé si Avengers, Iron Man, etcétera, ¿no? El ordenador que hay detrás de, bueno, ordenador, no, esta inteligencia artificial, ¿no? Que hay detrás de laboratorio de Tony Stark, ¿no? Donde tú constantemente, ¿no? Funciona como un sistema operativo. Tú le vas diciendo las cosas que quieres hacer y él te va resolviendo los problemas, ¿no? Y va actuando en base a lo que tú le estás pidiendo. Y eso a día de hoy es bastante factible. Es bastante factible porque estos modelos a día de hoy pueden trabajar de forma multimodal, ¿no? O sea, pueden entender imagen, pueden el mismo modelo, ¿eh? Entender imagen, texto, audio y demás, ¿no? Con lo cual no sé si habéis visto algunas de las demos, pero son muy avanzadas en ese sentido. Son capaces además de utilizar herramientas. No son buenos calculando, ¿vale? Pues uso la calculadora para calcular, ¿no? No tengo la información, ¿vale? Pues uso el buscador o Google o lo que sea para encontrar los artículos que necesito y así sucesivamente, ¿no? Y luego se está trabajando también en todo lo que es cómo logro entrenar estos modelos de forma tal que no tenga intervención humana o que no necesite un cuerpo de conocimiento de texto súper grande, ¿no? Como pueden ser libros, etcétera, etcétera, sino que sea generado de forma sintética, ¿no? Que el propio modelo me ayude a generar la información con la que lo voy a entrenar, con lo cual volvemos al caso este de AlphaGo, ¿no? O sea, se agiliza muchísimo el proceso de entrenar y demás, ¿vale? Hasta aquí todo perfecto, la AI viene a ayudarnos ¿no? a resolver todos los problemas que tenemos, ¿no?
solo porque pueden hacerlo no significa que sean buenos haciéndolo, ¿no? Entonces, esto es una lista de algunas de las casuísticas en las cuales los Large Language Models o GenAI no es muy bueno resolviendo. Lo puede hacer, ¿eh? Si tú le dices, dime el sentimiento de este párrafo o este tal, pues sí, ¿vale? Te lo pueden hacer, pero hay mejores herramientas, ¿vale? Disculpa. Entonces, este es uno de los temas, ¿no? El poder utilizar en función de la casuística en la que estás, AI va más allá. O sea, no es solo Large Language Models, con lo cual entender qué modelos y cómo utilizarlos, pues es una de las partes importantes. Otras cosas malas que tienen es todo el tema de money, ¿no? Al final, sí, el computing power ha ido bajando y hace que si tienes millones, ¿no? Pues puedas gastarte los millones en hacer eso, o menos millones en hacer eso, pero sigue siendo algo bastante prohibitivo para la persona común, ¿no? Algo que poco a poco está cambiando, porque a medida que se han montado todo el tema de hardware y se ha empezado a optimizar en ese sentido y tal, pues poco a poco ese precio y coste va bajando, pero a día de hoy todavía es prohibitivo. Sobre todo, ya no tanto hacer el fine tuning de estos modelos o tal, sino el generar la base, ¿no? Luego tienes todo el tema de que no son buenos, por ejemplo, haciendo temas de lógica y demás, ¿vale? O matemáticas y cosas de ese estilo. Está todo el tema de las alucinaciones. Muchas veces se inventan cosas, ¿vale? Y si tú no revisas, o sea, si yo te digo, genérame este documento, perfecto, y no lo chequeo, voy, pues a saber lo que ha salido ahí, ¿no? Entonces, podemos caer muy fácilmente en creer que funciona perfectamente y estar dejando pasar errores y demás que no nos damos cuenta. Exacto, ChatGPT inventa paquetes de NVMe, sí, que también es un problema a la hora de la seguridad, que es otro punto importante, que todavía no está para nada resuelto y donde constantemente están saliendo vulnerabilidades para todos estos modelos, tanto de jailbreakearlos, ¿no? De utilizarlos para cosas en las que supuestamente no los debes utilizar, como todo el tema de vectores de ataque, como puede ser este de los paquetes NPM que no existen, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le digo que me genere algo, el tipo me genera un paquete de NPM que no existe. Si no existe, yo voy a buscarlo en el repositorio. Ah, vale, perfecto, no harm done. Pero si yo soy un atacante y me creo ese paquete, ¿no? De repente acabas de meter código mío, ¿no? En tu software, ¿no? Y algo que hay muy poco control en la mayoría de las organizaciones, ¿no? Sobre lo que se hace. Y hay otros ejemplos como el de Morris 2, que ahora os hablaré de él, donde tienes, al menos en un marco teórico, ¿no? Del laboratorio, worms que son capaces de replicarse a través de los propios modelos y de exfiltrar información de contexto. Eso quiere decir, por ejemplo, la información que yo te mando junto con la pregunta para responder, pues que se liquee esa información, ¿vale? Aparte de todo el tema legal, las leyes están un poco jugando catch up, ¿no? Y en muchos casos no es solo el tema de si son sistemas de riesgo o no y si tienes que ser compliant o no, sino también qué información utilizo para entrenar mis modelos, ¿no? Actualmente OpenAI tiene varias demandas por el tema de haber utilizado yo qué sé, libros, ¿no? De autores y tal, sin haber pedido consentimiento explícito, ¿no? El último tema fue con el de la voz de Scarlett Johansson, creo que era, ¿no? Que les puse una demanda también. Sí, Elena. Sí, es justamente lo que te iba a comentar, que dentro de este apartado habría también esa parte de ética, ¿no? Que también es todo Correcto. un, es todo un qué. Correcto, correcto. Y luego hay otro tema que esto es el lack of explainability, ¿no? Saber qué es lo que ha pasado, por qué el modelo me ha dicho que este candidato no es bueno, por qué me ha dicho que, o sea, ese estilo de cosas una vez que ocurren,
no tiene forma de mirar dentro del modelo para saber por qué llegó a esa decisión y actualizarlo, ¿no? La única forma de cambiar ese comportamiento es a través de reentrenar, bueno, entrenar el modelo en base a nueva información, ¿no? Hacer backpropagation y demás. Estos son Sí. algunos ejemplos de cómo la gente... ¿Sí? Sí. Una buena cosita en relación a lo anterior, que Ben comenta que también puede haber un problema ético también si un coche inteligente causa un accidente, ¿de quién es la culpa? ¿No? Me pareció interesante mencionarlo. Correcto, correcto, correcto. Y bueno, Ahí, sí, si me permiten comentar algo con lo de... Porque he escrito papers de eso. El tema es que lo que hacen las compañías de estos coches inteligentes es que sueltan el AI y le dicen al user que tome el engagement del vehículo, ¿no? Entonces ellos se desligan diciendo que vos tenés que estar prestando atención, aunque en muchas cosas confíes plenamente. Entonces se desligan legalmente de eso por esa manera. Por eso nunca son completamente autónomos, ¿no? correcto. No, es un poco como el caso que hablaba antes. Yo le pido a ChatGPT que me genere el documento de la carta que vamos a enviar, no sé qué, ¿no? Él lo genera, pero es mi trabajo revisarlo, ¿no? Y asegurarme de que lo que está generando, ¿no? Al final es una herramienta que yo estoy utilizando. Si no, el que no está haciendo bien el trabajo, ¿no? Ahí, pues soy yo, ¿no? Estos son algunos ejemplos de cómo la gente ha explotado, digamos, las AI que están un poco expuestas y demás. Los ejemplos son como muy cómicos, ¿no? En plan, no takesy backsies, ¿no? En plan, y cosas de ese estilo, ¿no? Hacer jailbreaking, ¿no? Donde tú a lo mejor le has puesto un contexto previo y tal a tu prompt para intentar que no se salga de ahí, pero a través de manipulación del input, pues puedes hacer que haga otras cosas que no son lo que tú quieres que haga, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, recitar la receta de Napalm, esto ya no funciona ahora mismo, ¿no? Pero hay otros, hay utilizar ASCII art, o sea, hay un montón de cosas que te permiten, ¿no? Saltarte las eh, barreras de protección que se ponen alrededor de los modelos para poder utilizarlos, ¿no? Y este es el ejemplo de Morris 2 que os comentaba antes, que es un worm, de nuevo, en entorno de laboratorio, pero es un worm que se replica a través de arquitectura RAG, ¿vale? Tú tienes una serie de aplicaciones de correo en este caso, y a partir de ahí son capaces de extraer los emails que les pasas como contexto y replicarse, ¿no? Y mandarse a otras aplicaciones de estilo RAG, ¿vale? El tema legal, antes comentaba Juan, Patricio, ¿no? Que sí, se desvinculan. No siempre es así, ¿vale? Hay un caso muy reciente, ¿no? En Canadá donde le dieron malas instrucciones, ¿no? O sea, si tú lo estás utilizando como Customer Support y Customer Support te está dando instrucciones que son erróneas, pues la compañía es liable, ¿no? Y ha tenido que pagar en ese sentido, ¿vale? Y luego a nivel de leyes, pues está todavía construyéndose todo. Hace nada, en mayo, 21 de mayo creo que fue, aprobaron el EU AI Act, ¿vale? Que intenta regular precisamente el uso de AI, el uso de la información que se utiliza para entrenar, darle transparencia a todo el tema, ¿no? De qué es lo que ocurre under the hood y cómo llegamos ahí. Y esto es algo que empieza a estar en efecto en un año y medio, creo que es, un año y medio, 2 años, ¿vale? Con otras provisiones previas, ¿no? Va a haber un catálogo de todos estos sistemas, va a haber una serie de cosas, ¿no? Que si quieres aplicar la tecnología en tus productos, pues vas a tener que ser compliant con eso. Y EU es uno de los primeros, pero Estados Unidos está en el mismo proceso, ¿vale? O sea, sacarán lo suyo también, ¿vale? Ahora viene la parte ugly, ¿no? Que es un poco... lo primero es que esto está pasando a una velocidad vertiginosa. O sea, un día te levantas por la mañana y es una cosa, al día siguiente hay otro anuncio, y al día siguiente hay otro más, y hay otro... ¿no? Con lo cual, mantenerse arriba de esto y el uso que le está dando a la gente es brutal, ¿vale? Hace poco... de nuevo, hablaba de Toys R Us, el primer anuncio generado completamente por AI, ¿no? Pues
será bueno o malo, podemos hablar todo lo que tú quieras de él, pero es un hito, ¿no? Es una sustitución de un proceso creativo donde hasta ahora, bueno, no, todavía estaba bastante por la mano, ¿no? O a través de los humanos, ¿no? Luego, esto ha desencadenado guerras a nivel de hardware, es un poco, volvemos a los tiempos de Mac versus PC, ¿no? O de Linux y demás, pues lo mismo a nivel de hardware, ¿vale? Con Nvidia, con Intel, etcétera, intentando mantenerse relevantes en este sentido, cosa que es buena y es mala desde el punto de vista de que abaratarán los costes, ¿no? Y de alguna manera está impulsando a que esa área se desarrolle. Pero bueno, genera mucha inestabilidad también y demás. Y el otro tema es que aparecen nuevos players. Aparecen players como Grok, no sé si conocéis Grok, que hace hardware solo para inferencia. O sea, no entrenas tus modelos, pero puedes utilizarlo para utilizar el modelo, ¿no? Y funciona ultra rápido. Estamos hablando de 600 y pico de tokens por segundo, ¿no? Cuando ahora a lo mejor en ChatGPT pues tienes 40, 50, ¿vale? O sea, esto permite que la aplicación de estos modelos a hardware de estar por casa, ¿no? Que tú puedas hablar con tu asistente tal, o que puedas, ¿no? Hablar con tu refrigerador, pues pueda ser una realidad, ¿vale? Em, Luego, otra guerra que hay es la guerra de los modelos, ¿vale? Y aquí me pasó algo interesante. Ayer cuando estaba mirando las slides para ver esta lista viene de esta web de aquí abajo, ¿vale? En esta web de aquí abajo, básicamente lo que hacen es un leaderboard utilizando Elo entre los distintos modelos. Tú vas, haces una pregunta, esa pregunta se le manda a dos modelos distintos, ¿sí? Y luego tú decides cuál de los dos modelos respondió mejor, ¿no? O sea, ok, no, o quedaron empatados porque respondieron más o menos lo mismo, ¿vale? Y en base a eso se construye un ranking, ¿no? Mundial de estos modelos. Esta es la información de abril 16, cuando fue la primera vez que di esta charla, ¿vale? Y en aquel momento, el primer modelo con una licencia open source, vamos a llamarle así, ¿vale? Estaba en el número 7, con una diferencia importante contra el primero, ¿vale? O sea, para que tengáis una idea, si nos vamos al ajedrez, 100 puntos de diferencia o así, es la diferencia entre el número 1 del mundo y el 18. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, hay bastantes números por delante, ¿sí? Esta es la lista de ayer, ¿vale? El primero viene a ser Gema, que viene con una licencia específica, ¿vale? Creo que es la Apache 2.0. Pero si sigues bajando, Llama tiene otra licencia que es Community, que básicamente te prohíbe utilizarlo tiene ciertas restricciones para usarlo comercialmente. Y creo que el siguiente, o el primero que realmente tiene una licencia que es bastante tal, es el modelo de Nvidia, que viene a ser como el 14 o el 15. No me caería dentro del screenshot directamente, ¿vale? O sea, esto crea muchos problemas, ¿vale? Desde el punto de vista de, es una tecnología propietaria, poco acceso, ¿qué pasa detrás de esto? Luego toda la configurabilidad de eso, ¿no? Con lo cual habrá una distinción entre los players grandes que logran, al menos mientras la curva de entrada, ¿no? O la adopción o la barrera de entrada sea tan grande, ¿no? Pues habrá un moat, habrá una separación. Alguien pregunta, ¿Gemini es el único LLM online como Knowledge Could Off? No, el único Sí, LLM... no, no entiendo, a lo mejor no entiendo muy bien la pregunta, pero Gemini es uno de los modelos de Google. El objetivo de esto es sacar modelos que puedan ser utilizados, o sea, sacar modelos pequeñitos que funcionen bien, básicamente. Modelos que puedas utilizar en hardware comercial de estar por casa, ¿vale? Esa es más o menos la idea detrás de eso. Muchísimos de estos modelos los puedes tener locales, pero muchísimos de estos modelos están hosteados online también. De hecho, la siguiente slide que iba a hablar es otra de las guerras que hay, es la guerra de los
proveedores cloud, ¿no? Para soportar estos modelos, ¿vale? Y tienes, en el caso de AWS, tienes Amazon Bedrock, tienes Kendra para todo el tema de las RAG architectures y demás, ¿no? Aparte de lo que ya tenían, porque había un montón de cosas ya para el tema de, ¿no? de inteligencia artificial como el SageMaker y cosas de ese estilo, ¿vale? No solo eso, sino que han salido otros players que están un poco como Mixtral y demás, ¿no? Que están. En este caso, Azure, o sea, Microsoft tenía la colaboración esta con OpenAI. Ahora AWS ha comprado Anthropic, que es los que hacen clouds, que es de los modelos principales, pues ese lo han comprado también. Entonces es un poco lo que están utilizando. Y luego Google tiene los suyos, ¿no? Gemma, no sé qué edad. Pero han salido bastante más cosas. Y ahora Apple está trabajando con OpenAI también para introducir sus modelos dentro de productos. ¿No? Entonces, en general, hay mucho movimiento en este sentido. Y una de las cosas que pasa ahora mismo es que tampoco es que haya una diferencia súper brutal entre uno y otro. O sea, no hay un ganador claro. Constantemente se están pasando uno por delante del otro, con lo cual tomar una decisión sobre qué modelo quieres hacer pensando que va a ser el perfecto, lo tienes un poco complicado porque ahora mismo no es posible, ¿vale? Un poco sumarizando porque ya deberíamos de cerrar. La idea es sí, AI como oportunidad ya estaba ahí, pero ahora se ha multiplicado, digamos, ¿no? El impacto que puede tener es muchísimo más grande y deberían de mirarlo. A nivel de solución, no es una solución perfecta, no te va a resolver todos los problemas, hay muchas cosas que son de diseño o de base que tienes que resolver tú, pero sí que actúa como un multiplicador y obviamente mientras todo esto continúe pasando, y yo creo que no da señales de que se esté ralentizando, sinceramente. Tampoco se está acelerando mucho más, pero está todavía con bastante movimiento. Y hasta que no llegue el punto de que las aguas tomen su nivel, pues va a estar difícil, bueno, pues, entender claramente cómo está el panorama, ¿no? O dónde poner tus apuestas, ¿sí? Para no terminar, ¿no? sin volver a otra de las leyes de Arthur C. Clarke, es, desde mi punto de vista, una de estas cosas que hay que probar, ¿vale? Y que tienes que ver qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y parte de eso es averiguarlo y probando. Y hacer experimentos, ¿no? Y ya sea a nivel individual, tú generando código, montándote algún proyecto, side project, etcétera, o si es utilizando software off the shelf, como pueden ser Olama o algunas de estas cosas que te permiten montar modelos locales y utilizarlos, pues, pero empezar a dar pasos porque es algo que es bastante importante y está cambiando la forma en la que trabajamos, sin duda. ¿Vale? Si queréis saber más información, os recomiendo algunos de estos speakers y también algunas webs donde podéis mirar algo más de información si queréis jugar con algunos de los modelos y demás. Y a partir de ahí, pues muchísimas gracias a todos por participar.